Hola familia, hoy estamos para tener un episodio más de ¿Y ahora cómo se le hace? El día de hoy volvemos a tener una invitada maravillosa, una invitada que ustedes ya han escuchado y que además he recibido muchísimos comentarios, ha tenido mucho movimiento, es una mujer que ha tenido un gran impacto, estoy hablando de una mujer que ella es psicóloga gestalt, además logoterapeuta individual y de pareja. Estamos hablando de Gabriela Yepes, mi Gaby. Hola, Ale, muchas gracias. Hola a todos. La verdad, al contrario, qué gusto estar aquí para compartir contigo, con tu auditorio, con toda nuestra gente. No, y nada, y además para hablar de un tema, Gaby, que considero hoy por hoy, está como muchos, pues, pero creo que este está muy a flor de piel, que es cómo, cómo enfrentamos un proceso de crisis nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos cuando enfrentamos una situación de crisis? Y bueno, creo que esto es algo que últimamente y en estos últimos años nos hemos enfrentado de manera muy puntual y sobre todo de manera muy ruda, como muy cruda. Y entonces, ¿qué es una situación de crisis, Gaby? Como tú misma lo dices, es una situación, llamémosle situación a evento que detona dentro de nosotros un proceso de cambio. Puede ser a muchos niveles, en muchas dimensiones. En una dimensión física, por ejemplo, una crisis de dolor, una crisis de salud. Puede tener también connotación económica, una crisis económica, una crisis emocional, una crisis existencial. El hecho es que en todos ellos se detona un proceso de cambio, algo que nos mueve del estado en el que estábamos a un nuevo estado. Y ese nuevo estado, pues, se caracteriza de entrada por un sentimiento de vulnerabilidad, por incertidumbre. Es como nos toma generalmente por sorpresa, aunque muchas veces las crisis las vemos venir, ¿no? Y en determinado momento, ¡pum!, se da ese impacto que nos mueve, nos descoloca del lugar en el que estábamos. Oye, Gaby, a ver, acabas de decir algo que creo que no lo había yo identificado. ¿Tú ves venir esa crisis? O sea, en la mayoría de los casos ves venir la crisis. No, no te podría yo decir que en la mayoría de los casos. Muchas veces la crisis se detona por algo accidental, por algo contingente que nos atrapa, ¿no? Otras veces sí la vemos venir, ¿no? Pensemos como un proceso físico, ahí es muy clarito. Veo venir el que como que me pica la garganta, como que me lloran los ojos, y entonces digo, algo está pasando. Claro. No sé qué es. Puede ser desde gripa hasta, por ejemplo, ahora que pasamos toda la época del COVID, ¿no? Y eso nos metía, el solo hecho, sobre todo al inicio, de escuchar la palabra COVID, nos metía en un estado de alerta importante, que es un estado característico de las crisis. Entonces, a veces la vemos venir, a veces no. Igual en otros ámbitos, por ejemplo, la novia que dice, híjole, creo que me van a cortar. Uy, sí. El novio que dice, creo que me van a cortar. Y entonces veo venir un cambio, veo venir algo que es desagradable de entrada, ¿no? Podemos después, si gestionamos bien la crisis, podemos llevarla al aprendizaje, podemos llevarla a como un periodo de crecimiento, ¿no? Pero de entrada no está padre, No, claro, no está padre, porque además, ¿tú crees que es diferente el proceso cuando la ves venir que cuando te llega de golpe? seguro. Yo sí creo que es muy diferente. Volvemos a lo mismo, un proceso de enfermedad, ¿no? Pensemos en el caso de mi papá. Mi papá fue enfermando y su enfermedad fue derivando en un chorro de síntomas, malestares, ¿no? Y en ese proceso de enfermedad, él fue deteriorándose y tuvo desafortunadamente el desenlace de la muerte, ¿no? Ya era de edad, él ya tenía 84 años. Pero es diferente que yo veía venir esto a pum, cuando de golpe sucede. Lo mismo en los otros ámbitos. Si yo veo venir, se avecina una crisis económica, pues tengo chance de hacer un guardadito, una programación, ¿no? A ver, buscar alternativas. Cuando me toma por sorpresa, no. Sí, claro. Por ejemplo, en el tema del COVID, eh, gente que teníamos, por ejemplo, situaciones en diferentes canastas y decías, bueno, si no es por aquí, es por acá, de un día para otro fue ¡fum! Te cierran la llave, ¿no? Y ahora ver
cómo se le hace, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿y ahora cómo se le hace? ¿Por qué? Pero en estos procesos de crisis, ¿cuál es el sentimiento que tú crees que, o los sentimientos que se involucran en un momento de crisis? De entrada me parece que hay muchas sorpresas, ¿no? Cuando es algo repentino, la sorpresa es lo primero que aparece. Y entonces me quedo nublado, confuso ante esa situación, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos en la carretera y no es lo mismo que vas en la carretera y de pronto te cae de un puente un piedrón que te rompe el parabrisas, no sabes ni qué pasa, das un trompo o lo que sea, ¿no? Y de aquí a que te percatas de qué está pasando, pues ya quienes te aventaron la piedra los tienes encima, ¿no? Ya los tienes quizá con una pistola acá. Mientras que, ¿qué pasa si alcanzas a ver algo extraño y dices una, dos, tres, pues le acelero, o me voy por la izquierda, o me voy por la derecha? O sea, algo puedo gestionar, o doy una voltereta y aunque me venga en la carretera en sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentimiento primordial? Muchas veces es la sorpresa, pero lo que siempre se da es un estado de incertidumbre, lo identifiquemos o no, se siente la incertidumbre, se percibe la incertidumbre como algo nublado, ¿no? Vulnerabilidad, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo le hago para librarla? Entonces, hay incertidumbre, hay vulnerabilidad, hay angustia, porque tocamos una clara inseguridad y desde ahí nos angustiamos. Y ahorita que hablas de la incertidumbre, Gaby, la incertidumbre yo creo que es una de las peores emociones que existen. Yo creo que es una emoción que te desgasta como si te fueran cortando a cachitos, ¿no? Es decir, bueno, así la interpreto y así la vivo yo. O sea, los procesos de incertidumbre. ¿Cómo se deben de enfrentar estos procesos de incertidumbre? ¿Cómo crees tú que deberíamos de enfrentar estos procesos de incertidumbre? Fíjate que nos acabas de dar una clave súper importante cuando dijiste, bueno, así lo interpreto yo. Es decir, eh, no, la crisis no es lo que sucede, no es el acontecimiento en sí, ¿no? El acontecimiento en sí provoca algo en nosotros, pero esa respuesta que provoca tiene que ver con lo que tú dijiste ahorita, con nuestra interpretación. Entonces, dependiendo de cómo lo interpreto, incluso la incertidumbre misma, es que voy a dar una respuesta u otra, le voy a hacer frente de una manera u de otra. Si yo veo la incertidumbre, como lo acabas de nombrar tú, ¿no? Como lo peor que me pudiera pasar en la vida, evidentemente en un momento de incertidumbre me siento súper frágil, súper vulnerable y me va a costar mucho trabajo vivir esa incertidumbre mientras empieza a pasar algo diferente que me dé al menos un poco de certeza. Entonces, nos acaba de dar una clave importantísima en todo lo que es el tema emocional, en esto de las crisis, y es, yo le voy a hacer frente a una situación crítica o no, dependiendo de la decodificación que yo haga de la situación, de cómo la interpreto. No es el evento en sí, sino mi interpretación, que en términos llanos, la interpretación viene de nuestras creencias. Sí, claro, Viene de claro. esos códigos desde los cuales evaluamos una situación como buena o mala. Porque puede haber incertidumbre, por ejemplo, hasta cuando una chica está embarazada, una pareja está embarazada y tienen la incertidumbre de ser a niño o niña. Claro, pero es una incertidumbre padre, es una incertidumbre positiva, ¿no? No nos lleva a una incertidumbre de crisis, que es esta emoción de angustia, de incertidumbre, o sea, todo esto negativo que corre con esta adrenalina interna, ¿no? Que independientemente de todo, eh, pues causa mucho daño, pues, ¿no? Causa mucho estrés, vamos a ponerlo así. Estrés. Causa mucho estrés, es decir, eh, justo como la palabra lo dice, ¿no? Estrés, angostura, dificultad para pasar por ese tramo del camino. O sea, yo entiendo que cada quien lo interpretamos de manera distinta, pero ¿cómo crees de una manera general que deberíamos de enfrentarnos a este tipo de situaciones emocionales? O sea, ¿qué consejo darías tú para que cuando nos estamos enfrentando a una situación de crisis debamos actuar? Mm. Ok, creo que lo que es aquí súper importante es partir de que nuestras emociones o nuestro sistema emocional de entrada funciona como en automático.
¿sí? Vamos a ponerlo como algo, a mí me encanta ponerlo como un kit de sobrevivencia. O sea, nuestras emociones son una herramienta básica para sobrevivir. Y por lo mismo nos toca como enamorarnos de ese kit de sobrevivencia, ¿no? Hay quien se asusta mucho ante el enojo de otros o el enojo de sí mismo. Hay a quien ahora sí, quien le tiene miedo al miedo, el miedo a de los otros o el miedo propio. Hay quien le teme al amor, ¿no? Entonces, creo que de entrada nos toca concebir nuestro sistema emocional como este kit de herramientas. Desde esa perspectiva como kit de herramientas, lo que nos toca es vivir las emociones saludablemente. El trabajo es cómo gestiono mis emociones para que efectivamente sean una herramienta para hacerle frente a la vida. Entonces, de entrada, el sistema emocional está siempre activo. Siempre estamos sintiendo, siempre estamos percibiendo, aun cuando estamos dormidos, ¿cierto? Nos tapamos sin despertarnos, nos destapamos, sacamos un pie como para regular la temperatura, escuchamos un mosquito y medio le hacemos así. O sea, siempre estamos percibiendo, siempre estamos sintiendo y desde ahí lo que nos toca es como familiarizarnos con este kit de herramientas que tenemos. Entonces, lo primerito es una toma de conciencia emocional. Una toma de conciencia emocional implica un proceso de autoconocimiento en el que yo me dé cuenta de cómo respondo en general a los diferentes eventos de mi vida. Entonces, cuando tú dices, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para empezar a gestionar saludablemente nuestras emociones? Primero, como esa máxima de conócete a ti mismo. Para lo cual, por ejemplo, una herramienta muy práctica es hacer un registro emocional. Un registro emocional en la que, de la misma manera en que hay personas que llevan un diario, vayamos registrando cómo respondimos a los diferentes eventos del día, por ejemplo, ¿no? Pensémonos un registro en el que tú pongas, ante este evento, yo corporalmente me sentí así, tuve estas sensaciones, ¿no? Emocionalmente me sentí así. ¿Qué pensé en ese momento y cómo reaccioné en ese momento? Ahí, por ejemplo, con esa herramienta muy práctica, podemos ir identificando nuestros patrones de respuesta. Si es que hay una emoción desde la que yo suelo hacerle frente a la vida más comúnmente que con otras. Por ejemplo, hay personas que te dicen, no, yo soy mecha corta, ¿no? O yo soy grumpy. Hay personas que tienen un patrón de respuesta en el que suele ser común responderle a la vida desde una emoción frecuentemente, ¿no? Hay gente que dice, no, no, yo soy súper miedosa, todo me da miedo. ¿Mm? Entonces, diría yo, punto uno, conócete a ti mismo, ¿sí? Date cuenta de cómo respondes ante diferentes situaciones y date cuenta de cómo respondes desde las diferentes emociones. Por ejemplo, no siempre nos enojamos igual o no siempre manifestamos nuestro enojo de la misma manera. Depende del contexto, depende de lo que me está molestando, lo que yo sentí transgresivo, depende de con quién me estoy enojando, ¿no? Entonces, muchas veces respondemos de una manera más reactiva, impulsiva, más fuerte, menos cuidada, por ejemplo, con nuestra gente de confianza. Y nos cuidamos más cuando estamos en público, Sí, porque hay como claro. una imagen que cuidar. Por eso dicen que es mejor ser del diablo que ser mejor es mejor ser del diablo que de confianza, Exactamente, ¿no? exactamente, ¿no? O unos padres, por ejemplo, que van con un hijo y sucede algo que les asusta, ¿no? Aparece un perro ladrando, por ejemplo. Esos papás, a lo mejor esa mamá o ese papá que saldrían corriendo huyendo del perro, si van con sus hijos, se hacen los fuertes, los valientes, ¿no? Para darle seguridad al hijo. Entonces, nuestras respuestas son diferentes. Y ya que logras tú tener como esta identificación de qué pasa conmigo ante diferentes circunstancias, ¿tú qué crees que debamos de hacer con la finalidad de poder tomar este tipo de crisis emocionales con una mayor apertura, con una mayor fluidez, de tal manera que no te lastimen tanto, pues? Yo creo que lo número uno, o sea, digamos, la base es ese autoconocimiento que nos va a dar herramientas, ¿no? Pero en un momento de crisis, creo que lo primero es detente.
Y podemos tener hasta con nosotros mismos una palabra clave o con los otros con quienes nos relacionamos, ¿no? A ver, detente, para, porque generalmente entramos en una vorágine de sentimientos, respuestas, acciones, ¿no? Que son impulsivas, que no pensamos. Entonces decíamos, la emoción es una respuesta a nivel biológico y emocional ante un estímulo que está sucediendo afuera de mí, ¿no? Un evento en particular, o que está sucediendo dentro de mí. Es decir, muchas veces desatamos crisis o desatamos emociones desde nuestro pensamiento, ¿sí? Hacemos películas, generamos fantasías. Entonces, lo primero es detente, 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 porque ya nos fuimos para allá y ya nuestra película corrió en una catástrofe tremenda. Detente, detente y date cuenta. ¿De qué? ¿De qué te está pasando a ti ahorita en este momento? Y nómbralo. Ahora, ¿qué pasa en ese detente? Si decimos que hay un componente biológico, químico importante en las emociones, hay que atender al cuerpo. Entonces, te recordarás que en muchas, hasta en las películas y en muchos escenarios, es como famoso el respira, respira. ¿Por qué? Porque oxigenar nos ayuda a autorregularnos. Entonces, en ese detente es también empezar a apoyarnos a través de la respiración, de la relajación, ¿no? Camina, ¿no? Como regresa a ti, lo diría yo así, porque en un momento de crisis nos vamos de nosotros mismos, como que nos perdemos de nuestro centro. ¿Tú por qué crees ahorita, Gaby, que hay mayores índices de gente con depresión, de suicidio? O sea, se ha incrementado de manera muy importante todas estas situaciones en estos últimos años como consecuencia de la pandemia y tal, pero ¿cuál crees que es la razón por la que hoy, después de que, bueno, ya pasamos el tema de la pandemia, me queda claro que fue una crisis muy fuerte, pero esto sigue en incremento? ¿Qué es lo que tú consideras que está pasando en nuestras vidas? Que estas crisis emocionales son mucho más frecuentes que antes. Y fíjate, agregas un componente importantísimo, que es lo existencial. Es decir, hay una parte de nuestro sistema emocional que lo compartimos con los animales. ¿No? A nivel muy básico, también somos muy primitivos. Así como un perro le quitas el plato de croquetas y te va a lanzar la mordida, ¿no? Aunque sea tu perro, eh, también de pronto somos así, ¿no? Como súper impulsivos. Pero tú acabas de meter un ingrediente que me parece fundamental, que es lo existencial. Es decir, eh, ¿qué nos provocan determinadas situaciones como esta crisis de salud económica, social tan fuerte que tuvimos en la pandemia? ¿Qué provoca en nosotros? ¿Sí? ¿A qué le hacemos frente? Y a eso que le hacemos frente, de pronto es tan grande y es tan incierto que entramos en una situación de angustia. La angustia emerge naturalmente ante esa incertidumbre, ante esa vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no aprendemos a hablar con nuestra angustia, a descubrir qué es lo que estamos necesitando, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo con esta angustia? ¿Qué necesito yo? ¿Qué movimientos tengo que hacer para poder subsanar esta necesidad que estoy teniendo? Entonces podemos incluso entrar como en una especie de espiral descendente, como en una crisis todavía cada vez mayor, que le podemos incluso llamar un vacío existencial. Es decir, ante una crisis tan grande, lo primero que emerge, ese grito interior, es, ¿y ahora qué? Es el reto de la vida, es el desafío de seguir viviendo sintiéndome productivo, pudiendo cumplir con las responsabilidades que tengo, ¿no? Por ejemplo, sostener a mi familia, sostener un nivel de vida, poder ser ese sostén no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo moral, ¿no? Es estar allí, ser el lugar seguro para los otros que queremos de pronto ser como padres o el empresario con sus empleados. Entonces, creo que cuando nos cuesta gestionar la angustia, cuando perdemos ese diálogo con este ser angustioso que soy, en ese momento, entonces me pierdo.
Es decir, el hombre somos buscadores de significados. Y cuando no encuentro el significado, el sentido a lo que me está sucediendo, entro en una crisis existencial. ¿Y esto tú crees que va a ir creciendo todavía o va a llegar un momento donde verdaderamente empecemos a trabajar ya con nosotros y esto pueda disminuir? Yo creo que hay mucha conciencia cada vez más y eso a mí me alegra mucho. Creo que nos toca tener fe en la humanidad, nos toca tener fe en el hombre, en el que siendo un buscador de significados, siendo buscadores de sentidos, vemos un montón de movimientos, un montón de opciones que tenemos para poder entrar en contacto con nosotros, para poder descifrarnos, para poder descubrir ese lugar que tenemos en el mundo y cómo ocuparlo, para ver más allá de nuestro propio ombligo, porque muchas veces la crisis viene de ahí. Estoy tan encerrado en mí, en una actitud tan egocéntrica de yo, y luego yo, en mi rancho, mi pequeño rancho, que me olvido de los otros y me sumerjo en esa crisis por mi rancho. En el momento, es muy curioso, en el momento en que empiezo a ver hacia afuera, una mirada más autotrascendente, en ir más allá de mí, lo mío muchas veces disminuye. Entonces, a veces lo que necesitamos es más que otra terapia, una terapia ocupacional, una terapia social, en que tomemos conciencia de que allá afuera, ahora sí que el sentido está en los otros. Allá afuera hay muchos que nos esperan, hay mucho que hacer, ¿no? Mucho hacia dónde entregarnos y desde donde nuestra vida cobra sentido, nuestro estar en el mundo cobra sentido. Porque finalmente, Gaby, bueno, nosotros somos lo que pensamos, ¿no? Y entonces, cuando estamos en una situación de tanta angustia, de tanta ansiedad, enfrentándonos a crisis emocionales con tanta frecuencia, pues también nuestras decisiones en muchas ocasiones no están siendo las más acertadas, ¿no? Porque están basadas en toda esta crisis emocional, más no en un proceso realmente de reflexión y en un proceso de poder caminar y decir, esta es la decisión que quiero tomar. ¿Tú qué crees que debemos de hacer para que cuando estamos envueltos en una situación como esta, nuestras decisiones puedan ser tomadas con mayor asertividad, además de detenerte en el camino, respirar y decir, esto es lo que hay, esto es lo que realmente hay, ¿qué sigue? Sí, yo creo que en esto que decía que somos buscadores de sentido, efectivamente coincido contigo en que somos lo que pensamos, más también somos lo que sentimos, más también somos lo que valoramos, más también somos esto quien soy en el mundo, somos nuestros sentidos. Entonces, yéndonos muy a lo práctico en este planteamiento que tú haces, claramente sí, el pensamiento de pronto es nuestra gran trampa, ¿no? Nos saboteamos fortísimo desde nuestro pensamiento, que implica las creencias. Entonces, digamos que hay tres elementos que están así como concatenados, que es el pensamiento, la emoción y la acción o reacción. Entonces, si trabajamos con nuestras creencias, si trabajamos con nuestros pensamientos y podemos reestructurarlos y podemos replantearlos y desde ahí incluso replantear nuestra narrativa de la situación, esta decodificación de la que tú hablabas hace un rato, ¿no? Podemos entender diferente el problema o la situación, entonces se abren nuevos caminos. Muchas veces nuestra trampa viene de estas creencias obsoletas, desde las cuales hago una interpretación falsa, entre comillas, de la situación y desde ahí tomo decisiones erróneas, poco acertadas, poco asertivas. Y qué difícil es cambiar estas creencias obsoletas. Sí, sí, porque primero hay que identificar que son creencias limitantes, que son creencias que en algún momento de la vida me funcionaron, ¿no? Daban respuesta a algo o las aprendí, ¿no? Las tomé de alguien, de alguna autoridad, de alguien con quien yo crecí, de alguien con quien yo conviví a lo largo de la vida y me hacían sentido. Pero la gran pregunta es si siguen siendo vigentes para mí. Y es algo que tú te puedes contestar, ¿va? O sea, es algo que tú tienes que finalmente contestarte. Es un proceso absolutamente personal. O sea, eh, nuestra unicidad, este ser único,
está permeado en todo lo que yo soy. Entonces, claro que estos son procesos únicos. Por eso convienen espacios, por ejemplo, terapéuticos, que a veces son terapéuticos con amigas, ¿no? Con amigos, Claro, claro. que a veces son espacios, ¿no? De compartir en los cuales puedo reflexionar, puedo interiorizar y desde este autoconocimiento que decíamos, pues, darme cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Es actual? ¿Es mío? ¿O fue aprendido? ¿Es vigente o no? Y por eso la conversación terapéutica o en grupo, hay grupos de amigos que nos resultan súper terapéuticos, hay charlas de amigos, hay reuniones de amigos en los que entramos de verdad en descubrimientos súper importantes acerca de nosotros cuando contrastamos cómo piensan los otros, cómo reaccionarían los otros. Eh, y desde ahí, el poder tomar postura genuina, actual, ante la situación que estoy viviendo. Con toda tu experiencia, tú, ¿qué, qué podrías, si interpretas en lo que yo te digo, que esta generación está como más choqueada ante eso y por eso tenemos más crisis emocionales y nos enfrentamos a más cosas? Creo que sí, coincido contigo en que estamos constantemente confrontados por las generaciones anteriores a la nuestra y por las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Ajá. Puesto en estos términos de los que tú hablabas, nos confrontan las expectativas, las costumbres, los relatos de nuestros mayores y nos confrontan las expectativas, los relatos, los proyectos de vida de los jóvenes. Entonces, claro que volteamos a un lado, volteamos al otro y decimos, ¿y dónde estamos nosotros? Porque nosotros veníamos siguiendo la pauta de nuestros mayores. Pero de Claro, pronto, nuestros chavos nos dicen, no, puede ser diferente. claro, claro. Y entonces es como cuando lo ponemos en términos tecnológicos, ¿no? Nuestros papás jamás se hubieran imaginado que tenemos los recursos que hoy tenemos. Nuestros chavos en 2 segundos se conectan, quitan, ponen, hablan para acá, para allá, investigan, ¿no? Hacen una presentación, o sea, nos impacta muchísimo. Y nosotros ahí vamos, ¿no? Desde hace unos buenos años aprendiendo, actualizándonos. Entonces, yo sí creo que estamos muy confrontados. Creo que es una generación que, así como cuando hablan de los padres de esta generación, que decimos que crecimos obedeciendo a nuestros mayores y seguimos obedeciendo a nuestros mayores y al mismo tiempo regañados por nuestros hijos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Creo que en los diferentes ámbitos se da esto, ¿no? Una generación que a mí me gusta ponerlo, a mí amo el concepto de desafío, a mí me gusta ponerlo como un desafío. Somos desafiados en estas confrontaciones con nuestros mayores y con las generaciones que vienen nuevas y somos cuestionados hacia la posibilidad. Entonces, lo podemos ver como una crisis y que aguante esto y me asfixio y ya me siento obsoleto y estoy desorientado. O puedo decir, a ver, aprendo. Creo que somos, alguna vez tú hablabas de generación eslabón, ¿no? Creo que podemos verlo como un eslabón crítico y deprimirnos y desorientarnos o decir, oye, qué privilegio ser este eslabón en el que todavía podemos conectar, comprender, interesarnos, sorprendernos con la vida que se llevaba antes, ¿no? Con otras formas de mirar el mundo, de mirar la familia, de mirar los vínculos, que es de nuestros mayores, y con las de los jóvenes. También son maravillosas. Entonces, desde ese reto decir, ok, yo, como dices, ¿cómo le hago? ¿Dónde me coloco? ¿No? ¿Cómo quiero vivir y relacionarme yo en este mundo en el que me toca vivir, en esta situación en la que estoy? ¿Qué respuesta quiero yo dar a la vida? ¿Cómo quiero vivirme? Ay, Gabriel, acabas de decir una palabra que me encantó porque me gustaría que cerráramos la entrevista. Tú hablaste del desafío, pero para poder lograr verlo como un desafío y no como una crisis, pues es por una actitud. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo creo que la crisis en sí es desafiante. Y entonces creo que la pregunta que tú nos haces es, ¿con qué actitud quiero hacerle frente a la crisis? ¿La quiero ver, como dicen, crisis puede ser oportunidad o la puedo ver como crisis es igual a catástrofe?
Entonces sí creo que la clave está en la actitud. Y esto es no nada más en una situación de crisis, Gaby. Yo creo que aquí me gustaría que nos dijeras, que puedas decirle a todo el auditorio, cómo podemos actuar en nuestra vida para que realmente todo lo veamos como un desafío y dejemos de estar viendo las cosas como crisis, porque hoy por hoy, efectivamente, si nos acostamos, vivimos varios momentos durante el día de crisis y va a depender si lo vemos como un desafío o si lo vemos como una crisis. ¿Qué podemos hacer para poder lograr que esto se vea como un desafío que nos va a acompañar a todo lo demás? Ujú. Sí, yo creo que es tocar con esa frescura de este yo vivo, de este yo espiritual que llevamos dentro. Dejar de apapachar a esa víctima que de pronto albergamos, ¿no? Pobre de mí, la vida de los otros es mejor, qué mala suerte tuve yo, y salir de ahí más bien hacia, desde un estado de gratitud, es decir, y estoy aquí. No, no se trata de ver el mundo color de rosa y de negar las dificultades que estemos viviendo cada quien en su propia situación, sino de decir, ok, y con todo esto, ¿qué me espera? Con todo esto, ¿qué puedo yo hacer? Y no solamente, insistiría yo mucho, no solo para mí, los míos, mi rancho, sino ¿qué puedo yo aportar al mundo? ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Cómo puedo responderle de una manera más humana, de una manera más amorosa, de una manera más trascendente a esta posibilidad de ser proyecto, de estar vivo en este mundo? Que con el estar vivo, tenemos que entender que con estar vivos, ya estamos del otro lado. Independientemente de que no sepamos cuál es la muerte, pues, ¿no? Pero el poder abrir los ojos todos los días y decir, aquí estoy bien. Ahí está la actitud de, ok, me estoy despertando y estoy vivo, no me fui durante la noche, aquí estoy y entonces surge desde una actitud de gratitud y desde una actitud de servicio, aquí estoy y para qué voy a estar este día. Fíjate que hay una frase que te voy a compartir que yo me digo todos los días y que es, a ver Alejandra, estate consciente que durante el día lo que te va a tocar es resolver. O sea, en lugar de verlo como, ay, me voy a enfrentar a broncas, es resolver, ¿no? Y entonces en ese momento mi chip cambia, porque cuando me enfrento a alguna situación digo, resuelve, resuelve, tranquila, resuelve, ¿no? Y entonces eso honestamente me da como esa paz de decir, no importa lo que pase, resuelve. Y al resolver, las cosas se van dando de una manera como más fluida, como más caminando hacia un sentido positivo, ¿no? No que te quedes entrampada en esta situación de tanta angustia como tal. Y al final, todos que estamos pasando por estas etapas y que estamos viviendo estos momentos tan, pues, tan críticos, ¿no? En algún momento, en alguna de las entrevistas que acabo de hacer últimamente, el doctor José Antonio Lozano decía que estamos pasando por un proceso de obscuridad en muchas cosas, ¿no? En un proceso de obscuridad y que tenemos que estar conscientes de ello finalmente porque esto nos da en lo que sí hay. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces, al poder vivirlo así, ¿tú qué le dirías al auditorio, Gaby? Que cuando estemos en una situación verdaderamente crítica, en donde tú digas, a ver, esto sí me está, verdaderamente me está rebasando. Ya hablaste del detenerte, pero hay ocasiones en donde no te das, o sea, ni siquiera reflexionas en el me voy a parar. ¿Qué? ¿Qué hacer en ese momento tan fuerte, pues? Es que justamente si no me detengo, me voy a dejar arrastrar por la situación. Mm. Entonces, sí creo que hay un enorme trabajo en tomar conciencia de nosotros. Y en esta toma de conciencia de nosotros, del que somos, entre más nos resistimos a una situación, la situación más se afianza. Entonces, la angustia, por ejemplo, tiene un sentido, ¿no? Todas nuestras emociones tienen un sentido. Soy yo diciéndome algo.
Entonces, es como no te resistas, vívelo, éntrale, detente, cuestiónate. O sea, hay que trabajar, ¿no? De ahí todo el gran tema de la inteligencia emocional. Esto hay que trabajarlo, no va a pasar solamente porque sobreviva yo a una crisis y ¡fiu! ¿Salió todo bien? No, es un trabajo de ser cada vez más persona, cada vez más yo. Y hay algo que también se dice con mucha frecuencia y también quiero ver cómo lo interpretas tú, que es que te dicen que cuando viene algo malo se viene en manada, ¿no? Viene como bola de nieve, fum, fum, viene una, viene otra, viene otra, viene otra. ¿Por qué? Justamente o sea, entre lo que sucede y mi respuesta, hay un espacio de libertad en el que yo elijo cómo vivirlo. Y parte de mi elección es esa, hacerme chiquito y decir, seguro, no, va a venir una cantidad de cosas, ¿no? Claro. O no, aquí y ahora esto es lo que está. En este momento esto está, esto voy a atender. Y si luego viene otra cosa, atenderé esa otra cosa, ¿no? Pero estar como presente en el momento presente, haciéndole frente nuevamente al desafío que tengo aquí, dar mi mejor respuesta posible a lo que tengo aquí. Y cuando venga lo que sigue, pues a lo que sigue. Claro, tomándolo como un desafío, más no como una crisis. Sí. O una crisis que me desafía. Que ese es el sentido de la crisis. La crisis en sí no hemos de verla como algo catastrófico. Puede ser una oportunidad si, como tú dices, lo tomamos con una actitud positiva de crecimiento, como ese desafío. Muy bien, pues muy bien, mi Gaby. Yo creo que era un tema muy importante de tocar. Hoy por hoy, mi percepción es que sí, alrededor estamos pasando por procesos en donde las crisis emocionales son muy frecuentes y tenemos que aprender a verlas como una crisis desafiante. Y entonces yo creo que esta es la conclusión más importante para poder decirles una vez más, y ahora cómo se le hace para poder estar en una situación emocional importante en donde con mucha frecuencia la vivimos y que tenemos que entender y entender bien que es mejor verla como una crisis desafiante. Y muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por este espacio que nos das. A ti, Ale, gracias por invitarme, por confiar y por darnos esta oportunidad de conversar. Y seguramente te veré pronto, pronto. Seguramente que sí. Gracias, Ale. Te mando un beso. Te mando un beso, mi Gaby. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Por favor, no dejes de seguirnos en todas nuestras plataformas. En YouTube tienen que darle clic a la campanita, suscribirse y también que nos vean por Instagram, por Facebook. Y también no dejen de ver nuestros blogs. Actualmente ya tenemos unos blogs en donde se suben en LinkedIn y también en la página de www.alejandragonzaleztostado.com. Y también no dejen de ver nuestro nuevo proyecto de ¿y ahora cómo se le hace para viajar por Querétaro? Haremos por Querétaro, por el país y por el mundo. No dejen de seguirnos, que estaré feliz de que sigamos creciendo como lo estamos haciendo hasta hoy. Les mando un fuerte abrazo. Y otra vez, te quiero mucho, mi Gaby. Muchas gracias. Yo a ti, Ale. Gracias.